Muy buenas, mis queridos estudiantes de la Universidad de Santander, Campus Valledupar. Es grato para mí darles una vez más la bienvenida por su canal, Darío Arrebocés, YouTube, en esta oportunidad para seguir con el fascinante tema de la extinción de las obligaciones, las formas como se extinguen las obligaciones. En emisión pasada hicimos un análisis de la sentencia de la señora Nigrinis con la entidad bancaria Gran Ahorrar. Recordemos un poco. Allí ella pagó parte del crédito hipotecario que tenía con esa entidad y por un beneficio legal eh, se consideró que su crédito se reducía a cero, es decir, que estaba pago. Sin embargo, de manera unilateral, el Banco Gran Ahorrar hizo dos liquidaciones de ese crédito, las cuales arrojaron sumas pendientes. La señora interpuso acción de tutela diciendo que se había vulnerado el debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política, y resultó que en efecto la Corte le concede razón porque efectivamente la, las liquidaciones posteriores a la declaratoria de, de que no había ningún saldo pendiente fueron contrarias a derecho en el sentido de que se hicieron de manera unilateral, no fue fruto de un acuerdo entre la deudora y la entidad bancaria y en consecuencia el juez le concede tutela y le ampara el derecho al debido proceso. Es una forma en la cual el pago sirve para extinguir la obligación. Es un pago que en parte hizo ella y en parte hizo el Estado o hizo la ley a través de un beneficio que le otorgó y que puso la cuenta en cero. En esta oportunidad vamos a hablar del pago, pero de una forma o una modalidad de pago subrogada. ¿Qué significa eso? Que el pago no siempre lo realiza la persona que debe. A veces un tercero puede realizar el pago de una deuda que no es de él, es de otra persona. En ese orden de ideas estamos hablando del pago por subrogación, que es otra de las formas en que se puede extinguir las obligaciones. Y eh, para este tema he considerado prudente eh, la sentencia, estudiar la sentencia T387 del 2007, cuyo magistrado ponente es el doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Cepeda Espinosa. Es un caso interesantísimo que vamos a dilucidar de inmediato para que vean ustedes cómo procede la figura del pago por subrogación, que es otra de las formas de extinguir las obligaciones. Tenemos entonces que el caso es de una acción de tutela instaurada por Graciela Camacho de Carrero, Marlene Carrero, María Yolanda Carrero, Patricia Carrero y Luis Alfonso Carrero contra el Juzgado Civil de Circuito de la Mesa y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Bien, estamos hablando de una tutela. Les reitero una vez más, en los fallos de tutela no vamos a encontrar el concepto del Procurador General de la Nación, el concepto del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La tutela procede, según el artículo 86 de la Carta Política, cada vez que se vulnere un derecho fundamental y tiene por objeto conceder un amparo a ese derecho fundamental vulnerado que ha causado un grave perjuicio.
Aquí entonces no está en peligro el ordenamiento jurídico. Si la acción fuera de constitucionalidad, el orden jurídico sí estaría en peligro, está siendo atacado en procura de que se declare la inexequibilidad de una norma. En ese evento, esa tutela sería de constitucionalidad y el estudio sería constitucional al punto que se requiere tanto el concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho como el concepto del Procurador General de la Nación. Aquí estamos entonces frente a una tutela de un derecho un derecho fundamental que se supone vulnerado, y es por eso que no encontramos aquí el concepto del procurador ni el concepto del Ministerio de Justicia. Hay dos fallos de primera y segunda instancia que iremos a estudiar exactamente eh, cuáles fueron los fundamentos de ese fallo. Les adelanto que son dos fallos contradictorios. El ATCUO amparó el derecho fundamental eh, de la señora del accionante o de los accionantes, y el ATCUEN no concedió ese amparo, pero los fundamentos de una y otra decisión son diferentes y lo vamos a estudiar. Bien, en el proceso de revisión, acordémonos que la revisión es una función de la Corte Constitucional que se encuentra en el, en el artículo 86 de la Carta Política, y también tenemos que la revisión contempla el artículo 2591, perdón, el decreto 2591 de 1991, amén de que también está en la Carta Política, nos habla de la revisión, de la revisión. Esa norma está justamente en el artículo 241, numeral noveno. Si mi memoria no me falla, vamos a ver si esto lo corrobora. Sí, correcto. 241, numeral noveno de la Constitución Política nos habla de la revisión. Esta revisión se hace por la sala de selección que escoge al azar un caso, y en este caso le correspondió a esta controversia, fue la escogida. Pero vamos a los hechos. Vamos a los hechos que dieron lugar a esta acción de tutela. Dice, la señora Graciela Camacho y sus 4 hijos, todos mayores de edad, instauraron acción de tutela contra el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca al considerar que en las sentencias de primera instancia del 1 de julio de 2005 y de segunda instancia del 16 de marzo de 2006, proferidas por dichas instancias judiciales, respectivamente, se configuraron sendas vías de hecho y en consecuencia se vulneró el derecho fundamental al debido proceso. Entonces tengamos claro de que es una acción de tutela impetrada por estas personas donde aducen que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política. Bien, vamos a ver seguidamente los hechos. Dice, las accionantes que en la sentencia de primera instancia se incurrió en un error inducido por cuanto los ejecutantes impelieron a equívocos a la autoridad falladora, insistiendo en el desconocimiento
del pago efectuado a la Caja Agraria en liquidación, circunstancia que le convenía para llevar a error a la autoridad de conocimiento y de hecho alcanzaron lo propuesto por cuanto la señora juez no dio por probada en la parte resolutiva de la excepción de pago y de otras particulares que finalmente significaron una posible apreciación errónea del caso, todo ello como consecuencia obvia de la presunta comisión de las conductas punibles de fraude procesal, falso testimonio y estafa, en la que han podido incurrir los demandantes y lo cual es materia de investigación por parte de la autoridad instructiva competente. Bien, y vemos que el derecho que se estima vulnerado es el debido proceso. Pero vamos a los hechos. Dicen, dicen los demandantes los siguientes hechos. Hay un inmueble que se ubica en la mesa Cundinamarca, que es el objeto de esta controversia. Dicen los hechos los siguientes. De acuerdo con lo anterior, las partes se comprometen a lo siguiente. Bueno, vamos al primer hecho mejor. Dicen hechos. El 2 de julio de 1999, los señores Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero celebraron un contrato de compraventa sobre un bien inmueble ubicado en la mesa Cundinamarca con Claudia Lucy Valderrama y José González, el cual protocolizaron mediante escritura pública número 1137 en la notaría única de la mesa de la misma fecha sobre el inmueble en mención. Los aquí vendedores previamente habían constituido hipoteca abierta en favor de la Caja Agraria. Entonces, hay un contrato de compraventa de un inmueble que está ubicado en la mesa de Cundinamarca. Hay unos vendedores y unos compradores. El inmueble está hipotecado a la Caja Agraria. Es una hipoteca abierta que gravita sobre ese inmueble. A raíz de las diferencias surgidas con ocasión del contrato de compraventa, las partes celebraron acuerdo de conciliación ante el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa el 2 de julio de 1999 dentro del proceso ordinario de Graciela Camacho y otro contra Claudia Luz Valderrama y otro. Los compradores se obligaron a cancelar la suma de 50 millones de pesos a los vendedores y estos a su turno se obligaron a cancelar la hipoteca que estaba sobre el inmueble vendido. Para el cumplimiento de estas obligaciones se fijó un plazo de 6 meses, por lo cual el mismo se venció el 1 de enero de 2000. En el acta de conciliación se lee: de acuerdo con los anteriores, las partes se comprometen a lo siguiente. Los demandantes, Graciela Camacho de Guerrero y Luis Alfonso Carrero Martínez, reciben el apartamento prometido en venta ubicado en el municipio de Anapoima. Las partes suscribirán en esta misma fecha ante la Notaría Única de Anapoima la escritura que perfeccione la compraventa de la casa número 6 del condominio La Victoria, ubicado en el municipio de La Mesa. Se corrige que la escritura se suscribirá en la Notaría Única de La Mesa, para lo cual concurrirán a las 2 p.m. Los demandantes solicitarán la terminación de los procesos ejecutivos que cursan en este mismo juzgado. Reciben el apartamento que había sido prometido en venta en el municipio de Anapoima y se comprometen a cancelar la suma de 50 millones de pesos como saldo por el valor de la casa en el término de 6 meses contados a partir de la fecha. Se aclara que en el caso de producirse la venta del apartamento en un término inferior, se cancelará a los vendedores los 50 millones de pesos correspondientes al saldo del valor de la casa. Los vendedores aquí demandados
dejan constancia de que la casa se encuentra actualmente hipotecada por la Caja Agraria y se comprometen a levantar la hipoteca tan pronto reciban los 50 millones de manos de los compradores. Veremos un poco. Entonces, es un inmueble que se encuentra en la mesa de Cundinamarca sobre el cual gravita una hipoteca abierta por valor de 50 millones en favor de la Caja Agraria. Entonces, es un inmueble que está hipotecado. Se pacta de que los vendedores le entreguen a los, perdón, que los compradores le entreguen a los vendedores la suma de 50 millones de pesos y ellos se comprometen a entregar el inmueble liberando la hipoteca que pesa sobre él. Ese es el negocio. Dicen, los compradores acudieron ante la Caja Agraria para solicitar la cancelación de la hipoteca, pues aducen que por la época del vencimiento del plazo, recordemos que eran 6 meses, para el cumplimiento de la obligación, los vendedores no se encontraban en el país, por lo cual no le pudieron efectuar el pago a estos ni a su representante por no haber sido designado alguno. Los compradores entonces, habiéndose comprometido a darle a los vendedores 50 millones de pesos, pues no lo hacen así. Sencillamente cogen esos 50 millones de pesos y se dirigen a la Caja Agraria y pagan o cancelan la hipoteca que pesaba sobre el bien inmueble objeto de la compraventa. Fíjense ustedes que se sale un poco de lo acordado. Lo acordado era que le entregaran la plata a los vendedores, pero no fue así. La excusa es que en ese momento se cumplió el plazo de los 6 meses estipulado en el acuerdo y no se tuvo noticia del paradero de esos vendedores, por lo que los compradores optaron por pagar la hipoteca que pesaba sobre el bien inmueble. Dice otro hecho. El 15 de septiembre de 2000, la Caja Agraria respondió mediante comunicado número 13092 a Graciela Camacho sus solicitudes del 10 de marzo de 2000 y 27 de junio de 2000 en relación con la cancelación de la hipoteca. En la mencionada comunicación, la entidad de crédito informó que el comité de cartera aprobó la solicitud de cancelación de la hipoteca siempre y cuando fuera pagada la suma de 45 millones de pesos antes del 30 de septiembre del 2000. Claro, los vendedores se están entendiendo ahora mismo, perdón, los compradores se están entendiendo ahora mismo con la Caja Agraria y en comunicado la Caja Agraria dice que la deuda no es por 50 millones, sino por 45 millones de pesos, los cuales deben ser cancelados antes del 30 de septiembre del 2000. La hipoteca fue cancelada el 26 de junio de 2004, para lo cual los compradores aducen haber invertido más de 5 millones por las dificultades que se les presentaron para lograr dicha cancelación. Entonces, dicen los compradores, pagaron 45 millones a la Caja Agraria para cancelación de la hipoteca del inmueble y se gastaron 5 millones en el trámite de esa cancelación. Pero entonces, prácticamente, lo que quieren decir los compradores es que cumplieron lo convenido, solo que no le pagaron a los vendedores, sino que le pagaron a la caja. En otro hecho dice, el bien inmueble fue adjudicado dentro del proceso de sucesión del señor Luis Alfonso Carrero a sus 4 hijos, Marlene Carrero, María Yolanda, Patricia y Luis Alfonso Carrero, y se constituyó derecho real de usufructo a favor de la señora Graciela Camacho de Carrero. El 15 de junio de 2004, Claudia Lucy Valderrama y José González, vendedores, instauraron demanda ejecutiva ante el Juzgado Civil de Circuito de la Mesa de Cundinamarca contra Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero, compradores, con base en el acta de conciliación número 2 del 2 de julio de 1999 para solicitar el pago de la suma de 50 millones más intereses corrientes y moratorios que se hubieran causado dentro de este proceso. Se registran las siguientes actuaciones. Bueno, entonces, como quiera que
los, los vendedores consideran que el acuerdo no tuvo cumplimiento por parte de los compradores, dado que hicieron otra cosa diferente a lo allí estipulado, fueron y cancelaron eh, la hipoteca a la Caja Agraria en lugar de pagarle a ellos. Ellos inician un proceso ejecutivo por la suma de 50 millones. Ese proceso ejecutivo lo inician en contra de los compradores. El 7 de julio de 2004, el juzgado civil del circuito de la Mesa libró mandamiento de pago por la suma de 50 millones, ordenó el embargo y secuestro del inmueble. ¿Cuál inmueble? El inmueble ubicado en la Mesa, Cundinamarca, que era el objeto de la compra-venta. El 5 de noviembre de 2004 se realizó la diligencia de secuestro. Los ejecutados, ¿quiénes eran? Los compradores. Los ejecutados propusieron excepciones de pago y compensación por el total adeudado. Acordémonos que tanto el pago como la compensación son dos formas de extinguir las obligaciones. ¿Por qué dicen el pago? Porque realmente pagaron a la Caja Agraria. ¿Y por qué compensación? Porque al pagar esa suma, pues debe compensarse esa suma de 45 millones en favor y declararse extinguida la obligación. Bien, de todas maneras hay 5 millones por allí como que embolatados, si se me permite el término, en la medida en que ellos aducen, me refiero a los compradores, que se gastaron en el trámite de cancelación de la hipoteca, pero no han logrado soportar esa suma. ¿Qué hace entonces? ¿Qué sucede entonces? Dice, los vendedores, al pronunciarse sobre las excepciones propuestas, manifestaron que la excepción de pago era improcedente por cuanto el dinero adeudado nunca fue entregado a los vendedores y que nunca autorizaron a los compradores a la cancelación de sus deudas con la Caja Agraria. En relación con la compensación, los vendedores manifestaron que la suma no era procedente por cuanto no detentaban el carácter de deudores de los compradores, por lo cual no había lugar a la aplicación de esta figura jurídica. Entonces, ¿qué dicen los vendedores? Que los compradores pagaron a la Caja Agraria sin estar autorizados para eso, sin tener autorización para eso. El Juzgado Civil de Circuito de la Mesa, en sentencia de primera instancia del 1 de julio de 2005, declaró probada la compensación de la obligación por valor de 45 millones y condenó a los ejecutados al pago de 5 millones más los intereses de mora causados a partir del 2 de enero del 2000. Entonces, fíjense ustedes, el fallo de primera instancia dice efectivamente sí, ustedes pagaron a la Caja Agraria y pagaron bien, porque a fin de cuentas era una deuda que tenían los señores vendedores. Entonces compensemos por 45 millones. Sin embargo, hay unos 5 millones pendientes. Esos 5 millones son los que darán lugar a que el proceso ejecutivo siga, pero ya no por la suma anterior, sino por la suma de 5 millones más los intereses moratorios. Ese fue el fallo de primera instancia. Los ejecutados apelaron la decisión de primera instancia al considerar que no había lugar a que les condenara por ninguna suma, puesto que dentro del trámite de cancelación de la hipoteca debieron incurrir en gastos por valor superior a 5 millones de pesos. Ellos insisten que además de los 45 millones que se le cancelaron a la Caja Agraria, hay 5 millones que se gastaron en el trámite para la cancelación de la hipoteca que pesaba sobre el bien inmueble, que pesaba sobre ese bien inmueble. Sin embargo, el fallo dice no, sígase el proceso ejecutivo contra los compradores por la suma de 5 millones de pesos más los intereses. Eso es lo que da lugar a que los ejecutados apelaron. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, ojo que viene un fallo interesante, mediante sentencia del 16 de marzo de 2006, reformó la sentencia de primera instancia y condenó a los ejecutados al pago de 50 millones más los intereses civiles al considerar que el pago efectuado por los compradores no se efectuó a quien se debía, es decir, a los vendedores, y por tanto no podía reputarse como válido.
en concepto de la segunda instancia la posible ausencia de los acreedores no justificaba el pago efectuado a la Caja Agraria, pues la ley dispone en este tipo de casos la figura jurídica del pago por consignación regulado en el artículo 16 y 16 y siguientes del Código Civil. Toca aquí un tema interesante. Dice, el fallo de segunda instancia considera que no se pagó mal, que los compradores pagaron mal porque debieron pagarle la suma de dinero a los vendedores. Y si estos no se encontraban, no estaban, no se sabían su paradero, pues entonces debieron proceder al pago por consignación y no pagarle a la Caja Agraria. Entonces, para el fallo de segunda instancia, lo que se debe son exactamente 50 millones de pesos. En ese fallo no se contempla la posibilidad que se contempló en el fallo de primera instancia, que era la compensación. Es decir, como hubo un pago de una deuda que tenían los vendedores, pues se compensó en el fallo de primera instancia. El segundo no, segundo fallo reformó la sentencia en el sentido de que no aprueba ese pago, porque ese pago debió hacerse directamente a los vendedores y como no se sabía de su paradero, pues debió hacerse por consignación. Por consignación, que es una forma que establece la ley para aquellos acreedores que se niegan a recibir el pago. Entonces se hace el pago por consignación, que se llenan unos formularios y se dice exactamente el nombre de la persona del acreedor, se establece la suma, se anexa la consignación y por correo certificado se notifica al acreedor de ese pago. Es así como dice el fallo de segunda instancia que debió hacerse. La señora Graciela Camacho entonces instaura la demanda de tutela o la acción de tutela mejor, porque considera que en ambos fallos se ha vulnerado el debido proceso. Entonces es aquí donde la Corte entra a dirimir porque fue seleccionado este caso. Bien, dice entonces, la Corte lo siguiente. Dice la Corte lo siguiente. Constituye una vía de hecho la decisión del Juzgado Civil de Circuito de la Mesa dentro del proceso ejecutivo adelantado por Claudia Lucy Valderrama y José González contra Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero, según la cual operó compensación por 45 millones de pesos de la obligación a cargo de Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero por el pago que estos efectuaron por dicho valor de la obligación de Claudia Lucy Valderrama con la Caja Agraria. Se condena a Graciela Camacho y otros al pago de 5 millones más los intereses generados desde la Constitución en mora por no encontrarse debidamente demostrado que dicha suma hubiera sido cancelada a Claudia Lucy Valderrama y a José González. Se incurre entonces, es lo que se plantea en la Corte Constitucional a manera de problema jurídico, se incurre entonces en una vía de hecho por no haberse cancelado ese dinero directamente a los vendedores. Segunda pregunta. ¿Constituye una vía de hecho la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dentro del proceso ejecutivo adelantado por Claudia Luz Valderrama y José González contra Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero, mediante la cual se condenó a los ejecutados al pago de 50 millones más los intereses civiles al considerar que el pago efectuado por estos no se efectuó a quien se debía? Fíjense ustedes lo interesante, si se constituye o no una vía de hecho al pagar a la Caja Agraria y no a los vendedores. Ese es el problema jurídico que se va a tratar de dilucidar aquí.
En otro de los apartes, porque vamos a tomar lo más importante de este fallo, dado el tiempo, dice la Corte en sus consideraciones algo que me pareció de suma importancia. Es decir, la Corte Constitucional ha construido una nutrida línea de precedentes en materia de tutela contra providencias judiciales bajo las condiciones particulares de lo que se ha denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en particular hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Basta considerar que sus elementos básicos fueron fijados en la sentencia T231 de 1994, en que se señaló que existe vía de hecho cuando se observa alguno de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental. Esa es la primera aclaración que nos hace, prácticamente nos dice que es una vía de hecho. Posteriormente, afirma la Corte Constitucional lo siguiente frente al tema de la inmediatez. El presente proceso de tutela se tiene que los accionantes interpusieron la acción el 8 de mayo de 2006, esto es alrededor de 2 meses después de proferida la sentencia de segunda instancia del 16 de marzo de 2006, y que es precisamente una de las providencias en las cuales en concepto de los accionantes se configura la vía de hecho que vulnera sus derechos fundamentales de acuerdo a lo expuesto en la acción de tutela de la referencia. Se cumple entonces con el requisito de inmediatez. Claro, la Corte saca cuentas de qué tiempo transcurrió entre el fallo de segunda instancia y la acción de tutela y encuentra que transcurrieron 2 meses. Tiempo suficiente para dejar claro de que sí se cumple con el requisito de inmediatez. En otro de sus apartes, ya entrando en materia, la Corte considera que en el caso concreto, el análisis de la presunta vulneración del derecho al debido proceso en el presente caso, por configuración de una vía de hecho en las sentencias dictadas en el curso del proceso ejecutivo singular. Recordemos que el proceso ejecutivo singular lo siguieron los vendedores contra los compradores porque se supone que pagaron mal, no le pagaron a ellos como vendedores, sino que les pagaron a la caja agraria. Entonces es allí donde, según los vendedores, se configura la mora en el pago de la obligación, y por eso se incumple además el acuerdo que se había pactado, y es por eso que se sigue el proceso ejecutivo singular contra los compradores. Acordémonos que el artículo 1625 nos lo dice la misma Corte Constitucional del Código Civil, nos habla de los modos de extinción de todas las obligaciones, y nos habla de las obligaciones se extinguen en todo o en parte por la solución de pago efectivo, por la novación, por la transacción, por la remisión, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa que se debe, por la declaración de nulidad o por la rescisión, por el evento de la condición resolutoria, por la prescripción. De la transacción y de la prescripción se tratará al final del libro. De la conciliación resolutoria se ha tratado en el libro de las obligaciones condicionales. Bien, entonces aquí tenemos las 10 formas en que se extinguen las obligaciones. Y la primera de ellas está el pago. Aquí la pregunta es si los compradores pagaron bien o pagaron mal. Acordémonos que pagaron a la caja agraria por la deuda de los vendedores para liberar la hipoteca que pesaba sobre el inmueble objeto de la compraventa, el cual se ubica en la mesa con mi hermano. No perdamos de vista eso porque es de las cosas trascendentales en este caso. En el caso que nos ocupa, dice la Corte, la discusión
presentada en la sentencia de las respectivas instancias gira en torno a determinar si la obligación se extingue por pago y si este pago puede reputarse válido o no. En particular, en la segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal sostiene que la consignación efectuada por Graciela Camacho, compradora, a la Caja Agraria y que fue aplicada a la obligación a cargo de Claudia Luz y Valderrama no puede reputarse como un pago válido en la medida que se efectuó a quien no correspondía. Fíjense ustedes. El artículo 1634 del Código Civil expresa persona a quien se paga. Para que el pago sea válido debe hacerse o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entienden todos los que hayan sucedido en el crédito, aún a título singular, o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o la persona diputada por el acreedor para el cobro. El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. Pues en este caso procedía dar aplicación a la figura civil del pago con subrogación. El pago con subrogación es aquel que se hace no directamente al acreedor, sino es el pago que se hace a el pago por subrogación es aquel que hicieron los compradores cuando en lugar de pagarle a los vendedores, le pagaron a la Caja Agraria por deuda que tenían los vendedores. Entonces no fue el pago directo a los vendedores, sino a una deuda que tenían los vendedores con la Caja de Crédito Agrario. Ese es un pago por subrogación. Dice la Corte, en este orden de ideas, una vez operada la subrogación legal, correspondía proceder a compensar las obligaciones a cargo de los ejecutantes y los ejecutados que hubieran sido debidamente acreditados en el curso del proceso ejecutivo singular. En efecto, hay lugar a la subrogación siempre que una persona reemplaza a otra en uno o más derechos u obligaciones conforme a lo establece el artículo 1666 del Código Civil. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. Esos terceros fueron los compradores, le pagaron a la Caja Agraria. Entonces, todo ese crédito hipotecario, toda esa deuda que pagaron ellos se convierten en acreedores de los vendedores. Fíjense ustedes, pasaron de deudores a acreedores. Reemplazan al acreedor en el momento mismo en que se hace el pago a la Caja Agraria. Ese crédito pasa con todas las arandelas, si se me permite el término. Es decir, pasa con todos sus accesorios. Esto es, derechos, obligaciones, garantías y prendas. Así lo establece la ley. Entonces, repitamos, la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga, constituyéndose entonces el pago por subrogación cuando el acreedor original es reemplazado por otro que paga por el deudor, lo cual puede darse con el consentimiento del deudor, subrogación convencional, o por el Ministerio de la Ley, subrogación legal, siendo este último caso expresamente regulado por el artículo 1668 del Código Civil de la siguiente forma. Artículo 1668, subrogación legal. Vamos directamente al numeral que nos interesa. Se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún en contra de la voluntad del acreedor en todos los casos señalados por la ley y especialmente a beneficio, segundo, del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado.
Entonces, el pago por subrogación lo hace un tercero de una deuda ajena y ese tercero adquiere la calidad de acreedor. En este caso, el crédito es hipotecario, se le pagó a la Caja Agraria una deuda que tenían los vendedores y es un pago por subrogación que es perfectamente válido según el artículo 1666 del Código Civil que acabamos de analizar. Entonces, dice la Corte, haciendo el pago, se subroga en los derechos del acreedor en los mismos términos que el fiador. Claro, la hipoteca, recordemos, es una garantía de pago. El inmueble está respondiendo por el crédito hipotecario. Al levantarse el crédito hipotecario por el pago realizado por los vendedores, pues los vendedores adquieren la calidad de acreedores con todos los derechos y obligaciones accesorios a ese crédito. Pero sigamos. La sentencia de primera instancia dice, la demandada, sin consultar a los acreedores, procedió a realizar directamente el pago a la entidad acreedora, con el interés de lograr que por esa vía liberaran el inmueble del gravamen hipotecario y realizó las gestiones tendientes para ello. No entiendo no existiendo, prohibición a la demanda para realizar el pago, le asiste el derecho para reclamar de los demandantes la suma cancelada, en este caso 45 millones de pesos que la entidad crediticia certifica haber abonado al crédito de la demandante. Existiendo entonces obligación clara de parte del demandado a favor de la demandante y por otra parte obligación clara y líquida a favor del demandante, es procedente para este juzgado compensar tales créditos hasta el menor valor, tutelando así como prospera la excepción, teniendo como válida la excepción de compensación formulada en la parte de la demanda. Claro. Se secciona en el proceso ejecutivo el pago de la deuda. Entonces, pero como no se le pagó directamente a los vendedores, ellos niegan que esa excepción pueda tener validez. Pues el juez de primera instancia sí tiene validez porque fue un pago por subrogación de una deuda de ustedes. Entonces compensemos esa deuda de 45 millones, compensémosla, demos por paz y salvo esos 45 millones y sigamos este proceso por los 5 millones pendientes, porque el acuerdo, recordemos, era por 50 millones de pesos. Pasemos entonces a analizar lo que sucedió en la sentencia de segunda instancia, que reformó todo el fallo de primera instancia. En la medida en que la Sala Civil del Tribunal en la sentencia de segunda instancia no dio aplicación a normas civiles claramente aplicables, se incurrió en un defecto sustantivo que da lugar a la configuración de una vía de hecho en dicha providencia y en consecuencia a una vulneración al debido proceso de los accionantes. Claro, porque en la segunda instancia no se aceptó ese pago, no se dio por válido ese pago hecho a la Caja Agraria y en consecuencia no prosperó la compensación. No prosperó la compensación y es allí donde se da la vía de hecho por violación a una norma sustantiva. En efecto, en la sentencia promulgada en la Sala Civil Tribunal Superior de Cundinamarca se aplica la normatividad equivocada, que acudió a reglas que regulan el pago como modo de extensión de las obligaciones y no aplicó como lo ha debido hacer la regulación concerniente a la subrogación legal, a pesar de reconocer expresamente que los compradores realizaron una consignación a la Caja Agraria, de la cual se benefició la señora Claudia Valderrama. Esta equivocación constituye un derecho sustantivo que vulnera el debido proceso. Entonces, fíjense ustedes, ahí está. El pago por subrogación que se considera válido en la primera instancia, no fue considerado válido en la segunda instancia. Y el
y la Corte considera que la primera instancia obró bien, porque el pago por subrogación sí es válido, en tanto que en la segunda instancia obró mal porque se desconoce la norma sustantiva y en consecuencia se incurre en una vía de hecho. Ya podemos entonces intuir lo que va a ser la parte resolutiva de este fallo, el cual dice, primero, en mérito de lo expuesto, bueno, la decisión, en mérito de lo expuesto, la sala segunda de revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución resuelve, primero, levantar la suspensión del término decretado para decidir el presente asunto. Segundo, revocar la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 23 de agosto de 2006. Fíjense que dejan sin piso jurídico el fallo de segunda instancia. Confirmar la sentencia proferida en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 21 de junio de 2006, mediante la cual se concedió la acción de tutela instaurada por Jeremías de Graciela Camacho, Marlene Carrero, María Yolanda Carrero, Patricia Carrero y Luis Alfonso Carrero contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Tercero, ordenar que en aras de garantizar la efectividad de la acción de tutela se notifique de este fallo a las partes dentro de los 2 días siguientes a su recepción. Cuarto, devuélvase el expediente original del proceso ejecutivo singular número 2004-0084, adelantado por Claudia Lucy Valderrama y José González contra Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero, y que consta de 6 cuadernos al juzgado civil del circuito de la Mesa Cundinamarca. Quinta, líbrese por secretaría la comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Manuel José Cepeda Espinosa, magistrado ponente, y desde luego firman los demás magistrados. Entonces, fíjense ustedes lo interesante de esta decisión. Convalida el pago por subrogación, es decir, la regla general es que el deudor le pague directamente al acreedor, pero es también factible que el deudor pueda pagarle a un tercero siempre que ese tercero tenga una creencia en contra del deudor. Es lo que se llama el pago por subrogación. El caso es que ese dinero que se le debía directamente al deudor, esos 50 millones se le pagaron a la Caja Agraria por la hipoteca que tenían los señores vendedores en el inmueble ubicado en la Mesa Cundinamarca. No se le paga directamente a ellos, sino que se le paga a una deuda de ellos. De tal manera que ese pago por subrogación daría lugar, como en efecto lo dice el fallo de primera instancia, a la compensación. Es decir, si yo te pago una deuda a ti, es como si te hubiera pagado a ti. Compensemos entonces, téngame por válido ese pago y hablemos entonces de los 5 millones, tal y como fue dicho en el fallo de primera instancia. Sin embargo, ellos no conformes, los vendedores no conformes con esta tesis, pues entonces acuden a la segunda instancia que les concede la razón, pero que ya vimos que es un fallo que vulnera el debido proceso en la medida que no convalida el pago hecho a la Caja Agraria cuando el crédito era de los vendedores justamente. Prácticamente es un tercero que paga una deuda ajena. Y ese fallo debía tenerse por válido y entrar entonces a compensar esas dos obligaciones. Tú me debes, yo te debo, compensemos entonces por esos 45 millones y después hablaremos de lo que pasa con los 5 millones restantes que decían los compradores que se invirtieron en el trámite de la liberación o la cancelación de la hipoteca. Pero entonces, mis queridos estudiantes, que les haya gustado este fallo porque nos ilustra con mucha claridad lo que es el pago por subrogación como forma de extinguir
el dominio. La subrogación por sí sola no extingue las obligaciones, pero un pago por subrogación sí la extingue, y es precisamente el caso que les he traído a colación. Les agradezco mucho su atención, que Dios los bendiga, nos vemos